tu sabiduría, oramos. Dependemos de la obra del Espíritu Santo que tome nuestras mentes, nuestros corazones y desmonte todo aquello que hemos aprendido mal y podamos retomar y valorar el poder de la palabra, el valor de la palabra, que es lo más importante. No los conceptos nuestros ni los conceptos humanos, sino lo que tú dices en la palabra, lo que tú has revelado, lo que está ahí para edificarnos. Gracias por el interés, por el amor, por el deseo de aprender de los hermanos. Padre, te damos gracias a ti en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a estar viendo entonces, hemos visto un poco las consecuencias del pecado, hemos visto qué tan grave es el pecado, hemos visto muchas cosas acerca del pecado, pero hoy vamos a ver tal vez una definición de qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Entonces, la Biblia nos habla de 3 palabritas. ¿Cuántas palabras? 3. Entonces, espero que las podamos memorizar. La Biblia en general habla de pecado de 3 maneras fundamentales, o que traducidas al español son las formas más fáciles de entender qué es el pecado. Las 3 palabras son pecado, iniquidad y transgresión. ¿Ok? Esas son las 3 palabras. Pecado, iniquidad y transgresión. ¿Ok? ¿Cuáles son las palabras? Y transgresión. Estamos listos para un examen. Mejor dicho, estamos volando. Bien. Sé que hay palabras como iniquidad que están muy lejos de ser usadas por nosotros en el español, ¿cierto? O sea, no es una palabra que usemos. Es una palabra que está en desuso, que no la tenemos clara, que es difícil de entender, no hace parte de nuestro vocablo. Entonces iniquidad pues es raro, ¿cierto? Usted cometió iniquidad contra mí. No, eso no lo solemos decir. O usted es un inicuo, que es la forma de referirse a alguien, como un adjetivo. Usted es un inicuo. Transgresión tampoco, ¿cierto? ¿O sí? No, transgresión no es una palabra que usemos, ¿sí? Transgredió. Una palabra extraña también, no es muy usada por nosotros, pero ahí está. Ahora, la palabra pecado tampoco es que sea muy utilizada, digamos, en el común. No se usa la palabra pecado. ¿Cuál es la palabra que más se usa para referirse a lo malo? Pues maldad, ¿cierto? Malo, o eso está mal, eso no está bien, eso es incorrecto, es un error. Pero esas palabras casi que parecieran eufemismos. Que es un eufemismo, una manera muy decorosa de decir las cosas. Uno le puede decir a alguien que está gordo, o uno puede usar un eufemismo diciendo, parece que hay abundancia en toda la cena. Sí, eso es un eufemismo. O podríamos usar formas lindas de decirlo. Entonces, decir error es que cometí un error, es que de pronto hice algo mal. Es un eufemismo a estas 3 palabras que no tienen nada de decoroso. Son feas, son lo que son. Son pecado, iniquidad y transgresión. Entonces vamos a ir viendo una por una en sus versiones originales. Lo primero que debo decirles, esto siempre es importante decirlo, es que la Biblia fue escrita en un idioma que no es el español, que no es el inglés, que no es el alemán, sino que la Biblia fue escrita en 3 diferentes lenguajes. La Biblia fue escrita en hebreo, que era la lengua nativa, arameo, que era la lengua tal vez más tradicional, una lengua que ya desapareció, más local, y tenemos otra lengua, otro idioma que es el griego. Entonces, todo el Antiguo Testamento se escribió en su mayoría en hebreo y algunas partes en arameo. Un dato curioso, la película de la Pasión de Cristo fue hecha en arameo, muchas de las partes de la película. Un asunto bien extraño que se le ocurrió a Mel Gibson, por ejemplo. El arameo, una lengua que ha desaparecido, pero el arameo era una lengua que se hablaba en medio de los judíos y era casi como
si tú hablabas arameo, estabas bien arraigado en el judaísmo, o sea, tú eras demasiado sentido de pertenencia con esta vaina. El hebreo pues era la lengua más natural y el griego era como el inglés de hoy en día. En la época de Jesús, hablar griego era hablar inglés. Todo el mundo hablaba griego en la época de Jesús, pero antes, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel hablaba en su mayoría hebreo y arameo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando vamos a ver lo que la Biblia dice respecto de estas palabras, tenemos que estudiar estas palabras en su idioma original. No podemos estudiar estas palabras en español porque la Biblia no fue escrita en español. Y es importante esto, ¿por qué? Porque las palabras tienen un significado de acuerdo al idioma y el idioma a su contexto sociocultural. Entonces, cuando por ejemplo decimos, ayer estábamos hablando de eso, esta semana he hablado mucho de eso, entonces es casi como repetitivo, pero para los que no han escuchado es como cuando nosotros usamos la palabra caliente, ¿cierto? La palabra caliente. Entonces, ¿qué es caliente? ¿Qué es caliente? ¿Qué significa la palabra caliente? Pastor Frey, ¿qué es caliente? Calor. ¿Qué más? ¿Qué es caliente? Ponerse bravo. Mira, aquí ya salió un significado más temperatura, ¿cierto? Decimos que algo está caliente, ¿sí o no? Algo peligroso también podría ser, ¿cierto? Entonces, la palabra en el español tiene un significado, pero cuando usamos la palabra en un contexto sociocultural como el colombiano, viene un gringo que entiende que la palabra caliente es algo que tiene temperatura, ¿cierto? Llega al barrio y le dice, hermano, cuidado que aquí el parche está caliente. Queda perdido, porque él dice, no entiendo a qué te refieres con eso, ¿sí? Entonces nosotros, el uso del idioma que le damos al español condiciona el significado de las palabras. No sé si me hago entender. Nuestra forma de usar las palabras hace que las palabras tengan significados diversos. Hay significados literales, como caliente habla de temperatura, de que algo está a una temperatura alta. Pero también hay significados que son figurativos. Entonces, no son literales, son figurativos y eso confunde. Entonces, cuando vamos al griego o al hebreo, nosotros lo que intentamos hacer es estudiar esas palabras en hebreo y en griego para saber qué uso se les daba y cómo podemos entender mejor lo que Dios quería comunicar al usar estas palabras. Que al traducirlas al español muchas veces pierden mucho de su significado. Lastimosamente no significan tanto, porque al español es literalmente traducirlas y en la sola traducción te perdiste de mucho, porque se traduce la palabra pero no se puede traducir la cultura, no se puede traducir el contexto, no se puede traducir todo lo que rodea a un idioma. Entonces, cuando queremos entender una palabra de la Biblia, lo mejor es estudiarla en su contexto original. No les voy a enseñar a hacerlo, hoy solamente vamos a síganle por favor, hoy solamente vamos a ver qué dice la Biblia respecto de qué es pecado, qué es iniquidad y qué es transgresión. Y espero que de aquí a un año tal vez aprendamos juntos a hacer un estudio de la palabra en griego y en hebreo. ¿A quién le gustaría aprender a estudiar griego y hebreo? Qué genial, ¿cierto? Bueno, lo lograremos algún día. Bien, entonces la palabra hebrea para pecado es kata. Sí, es kata. Si usted conoce alguna kata, pecado. Bueno, kata o kata, realmente es kata. La palabra kata en hebreo. La palabra en hebreo es kata. Listo, entonces, ¿qué significa en el idioma original kata? No significa pecado. En hebreo, la palabra kata significa fallar al blanco.
Fallar al blanco. Kata es fallar al blanco. Entonces, hay varias formas en las que podemos ver esto, que es pecado, kata, y kata es fallar al blanco. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo aquí? Nos estamos refiriendo a la acción de un arquero. No David Ospina, sino los arqueros que usaban arcos y flechas. Entonces los arqueros o los que manejaban la onda tenían muy buena puntería. Entonces a ellos se les decía que ellos no cataban. Ellos no cataban, es decir, no fallaban al blanco. Eran muy buenos en lo que hacían con la onda, con el arco, tal. Y en muchas veces del Antiguo Testamento podemos encontrar esta palabra catar para referirse precisamente a gente que era muy buena y que tenía muy buena puntería, que no cataban al blanco. Así que fallar era que había un objetivo claro, había una meta, había un blanco. El blanco en el tiro con arco es lo que llamamos el objetivo, la diana, ¿cierto? El objetivo, la diana, el polígono. Estos circulitos que son cada vez más pequeños, el centro de ese círculo era el blanco. Y si tú le errabas al blanco, ya lo que hacías era catá. Catá era fallar al blanco. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el blanco? ¿Cuál es la meta? ¿A qué es lo que nosotros le fallamos? ¿Cuál es el blanco? Entonces el blanco se nos presenta de mejor manera cuando llega Moisés. Y con Moisés, ¿qué es lo que llega? La ley. Y en la ley tenemos dos grandes piedras. ¿Sí recuerdan eso? ¿Y qué están en esas dos piedras? Los 10 mandamientos. Entonces, ahí tenemos estas dos piedras. Estas dos piedras son significativas, son pedagógicas al mismo tiempo, porque estas dos piedras representan los dos blancos más importantes, o los dos blancos, o el blanco al que nosotros debemos atinar. No atinarle a estas dos cosas es hacer catá, es decir, pecar. Fallar al blanco significa, en términos concretos, pecado. Entonces, cuando catá se refiere a que tú fallas en el arco, se refiere a fallar al blanco. Pero cuando catá se refiere a no cumplir o no hacer lo que la ley de Moisés dice o la ley del Señor dice, entonces significa pecado. ¿Ven la diferencia? O sea, el uso de la palabra catá era naturalmente para decir que alguien no le pegaba al blanco. Pero con el tiempo esa palabra se introdujo para dar a entender que el blanco era la ley de Dios, la meta, el objetivo a donde tú tenías que trazar tu vida era la ley de Dios. Si tú errabas a esa ley, entonces hacías catá. Y catá entonces se convertía no en errarle al blanco solamente, porque no eres un arquero, eres una persona que está viviendo. Entonces hacer catá no era fallar al blanco, sino era pecar. Esa fue la forma como Dios les ilustró lo que ellos estaban haciendo en contra de Él. Y no sé si ustedes pueden entender la belleza pedagógica detrás de esto. Dios no se inventó una nueva palabra para decirles esto es pecado. No, Dios utilizó una palabra que ya existía, una forma en la que ellos se comunicaban para poder dar a entender lo que ellos estaban haciendo. Y Dios definió esta palabra de una nueva forma. Ellos la usaban naturalmente para otra cosa, pero Dios encaminó esto para que nosotros podamos entender qué es lo que hacemos cuando no atinamos al blanco. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, generalmente nosotros espiritualizamos todo, creemos que todo está espiritualizado, pero no. Dios utiliza los medios existentes para darnos a entender sus verdades. La Biblia no es un conjunto de definiciones y cosas que Dios dice, así es. No, la Biblia empieza con historias, con la historia de una primera pareja que la estuvimos viendo. Y así todo el Antiguo Testamento son historias. El Nuevo Testamento, historias. Hechos es historias.
historias de personas comunes y corrientes como nosotros, y en el medio de esas historias Dios trae su revelación de quién es Él y cuál es su voluntad. Y eso a mí me parece extraordinario, porque a Dios no lo encontramos en el diccionario, a Dios lo encontramos en las historias cotidianas de su pueblo. Y eso es espectacular. Dios ha decidido revelarse en medio de las historias, de las interconexiones entre seres humanos, del diario acontecer de su pueblo. Y eso es extraordinario, ¿no les parece? A mí me parece extraordinario, me sorprende, es como, wow, qué genial. Es muy bonito. Ok, entonces, hasta aquí vamos bien. Kata, ¿qué significa? Fallar al blanco. Y cuando hablamos de fallar a la ley, significa pecado. Bien, entonces, ¿cuál es la ley al final? La ley está hecha en 2 tablas porque las 2 tablas tienen algo que decirnos. Esto no son 2 tablas de la ley, es un examen que vamos a hacer ahorita. Pero ahí están las 2 tablas. Y es curioso preguntarse eso, pero ¿por qué 2? Porque no en una seguramente cabía. Uno podría preguntar. ¿Cierto? Es que Moisés empezó a escribir, o Dios, porque Dios las escribió de primeras, las empezó a escribir muy grande. De no le cupo, tocó ponerla en otra. No. Las 2 piedras tienen su sentido porque entendemos que una piedra, que es la primera piedra, encontramos el amor. La primera piedra significa amar a Dios. ¿Qué significa la primera piedra? Amar a Dios. Entonces vámonos por favor. Vamos a leer los 10 mandamientos. ¿Quién se lo sabe? Y la verdad que yo no, o sea, me lo sé, pero no los tengo así como muy claros. Bueno, nos vamos a ir a Éxodo 20 para recordar, echar memoria, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Hoy vamos a hablar un poquito de la ley para entender pecado, pero hoy no es una clase para entender qué es ley, ¿ok? Hoy no vamos a aprender qué es la ley ni por qué la ley, no. Hoy estamos hablando de pecado. Para poder entender pecado tenemos que contrastarlo con la ley. Vamos a tener otra clase en el futuro en la que hablemos profundamente de qué es la ley. Entonces, si de pronto te quedan vacíos y preguntas respecto de la ley, ten paciencia. Tal vez en un año lleguemos allá. Por ahora estamos en pecado. Estamos en pecado. Bueno, estamos en la palabra pecado porque el Señor ya me hizo libre, ¿no? Bien, de todas maneras hay que estar pendientes porque hay algunas personas que faltan por llegar. Bien, listo, todos están ahí. Éxodo capítulo 20. Leemos en Reina Valera. Dice, no sé si alguien lo pueda leer bien chévere. A ver quién. El 1, ¿sí? Por favor, en el micrófono, que es que la grabación es necesaria. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo
y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Excelente, ahí están entonces. Podemos revisarlo después también en Deuteronomio capítulo 5 del 1 al 21. Y podemos verlo también en el Shema, en el Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, es interesante que en los 10 mandamientos, los primeros 5 mandamientos tienen que ver con Dios. Los primeros 4 mandamientos, perdón, tienen que ver con Dios. Sí o sí tienen que ver con Dios. Tienen que ver con Él mismo, no tener dioses ajenos fuera de Él, no usar su nombre en vano y amarlo. Entonces, podemos entender lo que son los primeros 4 mandamientos, la primera tabla. ¿Qué significa la primera tabla? Amar a Dios. Y los siguientes 6 mandamientos, ¿a qué se refieren? Amar al prójimo. Ahora, entendemos esto de esta manera. ¿Por qué? Porque Jesús fue el quien lo tituló de esa forma. No es una interpretación nuestra, Jesús mismo lo interpretó. Cuando le dijeron, ¿qué le dijeron al Señor? Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Y qué dijo el Señor? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice: en esto se resume la ley y los profetas. Es decir, que ¿cuál es el blanco del ser humano? ¿Qué es lo que él debe hacer? Amar a Dios. Todo lo que no sea eso, ¿qué es? Es katá. Cuando tú no haces estas dos cosas, principalmente, cuando tú no amas a Dios o cuando tú no amas a tu prójimo, eso significa katá, eso significa pecado. Entonces, una definición de pecado es no amar a Dios y no amar al prójimo. Eso significa pecar. ¿Qué es pecar? Es no amar a Dios. ¿Y qué más es? No amar a tu prójimo. ¿Y eso cómo se desarrolla? De 1000 maneras. 1000 maneras de no amar al prójimo. ¿Cuántas maneras tenemos para no amar al prójimo? Cientos y miles de maneras. Entonces, las personas generalmente buscan en la Biblia si lo que están haciendo es pecado o no. Generalmente. ¿Será que esto que estoy haciendo es pecado? Bueno, si tienes la duda, ponle la firma que sí. Pero la pregunta, ¿cómo evaluarlo? No es buscar en la Biblia si lo que tú estás haciendo es pecado, porque seguramente hay cosas que no vas a encontrar dentro de la Biblia. Pero lo que sí vas a encontrar dentro de la Biblia son estas dos generalidades, estas dos cosas importantes. La meta es de todo ser humano siendo imagen y semejanza de Dios. Recordemos que cuando Dios nos creó, hemos hablado de esto al inicio, Dios nos creó como ¿qué? A su imagen y a su semejanza. Es decir, que el rol del ser humano desde el inicio era reflejar la gloria de Dios. Era ser la imagen de Dios en la tierra. Ese era el papel del ser humano en el inicio. Que el ser humano pudiera ser la imagen de Dios frente a toda la creación. Y nosotros, ¿qué hicimos? Fallamos. ¿Y cómo era que íbamos a ser imagen de Dios? Amándolo a Él y amando a nuestro prójimo. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿en qué fallaron? En amar a Dios. Hicieron katá, fallaron al blanco. El blanco era claro,
Prefirieron otra cosa antes que lo que Dios había dicho. ¿Hasta aquí entienden qué es pecado? ¿Tienen una idea clara de qué es pecado? Muy bien. Fallar al blanco. ¿Cuál es nuestro blanco? Amar a Dios, amar al prójimo. Ahora, reflexiona así rápida. ¿Qué de todo lo que estás haciendo hoy día significa o está coherente con amar a Dios y amar al prójimo? Muchas veces nosotros sabemos que algo lo estamos haciendo mal, pero no porque estemos pensando que estamos errando en amar, que estamos fallando en amar. Nosotros creemos que pecamos porque sencillamente pecamos. Es decir, el día que tú dices, hoy le dije una mentira a alguien, no estás molesto con la idea de que has dejado de amarlo, estás molesto con la idea de que tú has mentido. Esa es la pecaminosidad del pecado. Aquí hay sillas, se pueden seguir aquí adelante. Aquí hay sillas, sigan. No tengan vergüenza, tranquilos. Siempre dejamos las sillas de adelante para... no tengan lío. Entonces, vean, lo que estoy intentando construir es lo siguiente. Cuando nosotros pecamos, vuelvo al ejemplo, le mentimos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro cónyuge. Nosotros le mentimos a nuestro cónyuge, los que estamos casados, y lo que más nos da rabia no es que nosotros dejamos de amarle al mentirle, sino que nos da rabia es que le mentimos. ¿Pero por qué le mentí? O sobre todo cuando te pillan o tienes que confesar, el Espíritu Santo te empuja a confesar. Y lo más malo es, le mentí, lo hice mal y nos damos duro porque lo hicimos mal. Pero no nos importa en absoluto haber dejado de amarlo. Somos tan egoístas que lo que creemos que está mal es nosotros y lo que nosotros hicimos, y ni siquiera pensamos en el daño que hemos hecho. No sé si me hago entender. Y si no lo hacemos con los que vemos, mucho menos pensamos en decir, ay Señor, te dejé de amar haciendo esto. Así que una nueva forma de arrepentirnos es, Señor, te he dejado de amar. Y para un cristiano decir eso es costoso. Es más fácil decir, Señor, he pecado. Señor, sí, es más fácil que decir, Señor, esto muestra que yo no te amo. Es mucho más fuerte eso. Es una de las razones por la que el Señor Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Porque todo con Dios está en términos de amor. No, nuestra relación con Dios no está en términos ni de pecado, ni de ley, ni de reglas, ni de mandamientos. Nuestra relación con Dios está en términos de amor. Dios habla el lenguaje del amor. Dios no habla el lenguaje del pecado, ni de la ley, No, Dios habla el lenguaje del amor. Y claro que existe el pecado, pero para Dios, ¿qué es el pecado? No amar. No amar. Y para Dios, ¿qué es hacer el bien? Amar. Todo está en términos de amor. Es doloroso eso, porque cuando tú le fallas a tu esposa, lo primero que quieres decirle a tu esposa es, pero esto no tiene nada que ver con mi amor por ti. ¿Es así o no es así? Claro, y de verdad, hay una buena intención en el corazón de decirle esto, o sea, así hicimos algo, es como, yo todavía te amo, quiero asegurarme de que entiendas que esto no, o sea, sé que pudiera parecer, pero de verdad yo todavía te amo. Y qué hermoso que pudiéramos tener nuestra relación con Dios de esa forma. Señores, esto evidentemente muestra mi falta de amor por ti, mi falta de aprecio, afecto, de profundo amor y deseo por ti.
Aún así yo quisiera amarte más. Enséñame a amarte. Y nosotros deberíamos empezar a condicionar o a vivir nuestra vida cristiana en términos del amor. Bueno, la clase de hoy no es de amor. Hoy estoy muy luz, muy bonito. No, estamos en pecado. Volvamos a la oscuridad. Listo. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿Quedó claro qué es pecado? Repaso. Ok. El pecado en hebreo significa, o en hebreo la palabra que se usa en hebreo es katá. Y significa fallar al blanco. Y eso lo utilizaban como una palabra para los que tiraban con arco. ¿Sí? Si tú no le pegabas al blanco, catabas, es decir, errabas al blanco. Y Dios utilizó esa palabra para mostrarnos que nosotros hemos errado a un blanco, que no es una diana, que no es un objetivo, sino es lo que Dios desea. ¿Y qué es lo que Dios desea? Está presentado en la ley de Moisés en 2 tablas. Una tabla es amar a Dios, 2 piedras, amar a Dios, y otra piedra es amar al prójimo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros amemos. ¿A quién? A Dios, al prójimo. Jesús fue tan lejos al decir esto que dijo, en esto se resume todo el Antiguo Testamento. Uy, el Antiguo Testamento dice muchas cosas, es muy largo, no es una cosa muy difícil. Bueno, el resumen es este. El resumen es, ama a Dios y ama a tu prójimo. Ahora, si tú quieres saber eso, cómo se ven en el diario vivir, entonces ahora sí léetelo. Y léelo de principio a fin una y otra vez para poder entender cómo se desarrolla esa verdad de amar a Dios y amar al prójimo. Pero si necesitas un resumen rápido, todo el Antiguo Testamento se trata de amar a Dios y amar al prójimo. Parece fácil, dirían por ahí, ¿cierto? ¿De qué se trata la vida cristiana? ¿De qué se trata toda esta vida? De amar a Dios y amar al prójimo. No, pues realmente si es solo eso, hay que hacerle. Bueno. Suerte con eso, amigo. Es muy difícil amar, pero es lo que Dios nos pide hacer. Es tan triste nuestra condición como pecadores que Dios nos manda a amarlo. Es horrible. ¿Te imaginas que tú tengas que mandarle a tu esposa que te ame? Que sea un mandato. Es lamentable, ¿no les parece lamentable? Que haya tenido el Señor que establecerlo como un mandato. Eso habla de nuestra condición y de lo lamentable de nuestra condición como pecadores. A tal punto hemos llegado que el Señor tuvo que ponerlo como un mandato, y el mandato más importante de todos. Pero también eso habla de la belleza del Evangelio. Tenemos un rey que tiene un mandato firme. ¿Cuál es ese? Ámenme. Y ámense entre ustedes. Este es el reino al que pertenecemos. Y esos 2 principios sostienen este reino de manera sólida y firme. No se requiere nada más. Principios sencillos, pero sólidos de este reino. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo. Amar al Padre en obediencia hasta la muerte y al mismo tiempo amarnos a nosotros hasta el final. Por eso su vida fue perfecta. ¿Por qué la vida del Señor fue perfecta? Porque cumplió con cada uno de los mandamientos, porque nunca mintió, porque nunca pecó. En términos del amor, la vida perfecta de Jesús se resume en que Él amó a Dios y Él amó a su prójimo. Eso es lo que en todo tiempo, hasta su último suspiro, fue amor puro. Entonces, ok, listo, muy bien. Todos tenemos check. Bien, aprendimos algo hoy. Ya nos podemos ir. Bueno, mentiras, todavía no. Bien, me quedan 10 minutos, creo que alcanzo a hacerlo. Muy bien, ¿entendimos este pedazo? ¿Sí o no? Listo, entonces para finalizar estos 10 minutos vamos a hacer grupitos de a 4 personas. Vamos a hacer grupitos de a 4 personas.
rápido, ya, lo podemos hacer ya. Listo, entonces vamos a... Vamos a vivir un momento medianamente intenso, aquí un momento medianamente intenso. Pero vamos a tratar de no volverlo así como tan dramático. Es un poco intenso lo que vamos a hacer, pero no tratemos de volverlo tan dramático. Ok, cada uno va a compartir a la luz de lo que acabamos de aprender, cada uno va a compartir por lo menos 3 cosas en su vida actual que representan kata. ¿En qué estás? Ok, vamos a tratar de no volverlo tan dramático, ok. Trata de escoger los más aceptables. Algo que represente, dices, uy, la verdad que con esto creo que no estoy amando al Señor, o la verdad que con esto creo que no estoy amando a mi prójimo. 3, por lo menos 3. Bueno, la lista podrían ser 500, pero escoge los 3. Hagámoslo rápido, tratemos de no hacerlo tan dramático, lo más rápido que podamos a la luz de lo que vimos. Ok, listo, entonces ya definimos lo que es pecado. Vamos a definir qué es entonces iniquidad. Ok, entonces iniquidad viene del verbo avon en hebreo, avon, como Avon. Para los que utilizan Avon, eso es iniquidad. Por eso yo nunca más le compré a mi esposa eso. Avon. Pero, mejor, sí, Jambal, quién sabe qué será. Bueno, Avon es iniquidad, pero viene también de la raíz de Avá. Avá. ¿Listo? Y Avá significa estar doblado. Estar doblado. Avá, que está doblado o estar doblado. Está doblado. Entonces, por ejemplo, se utilizaba en el hebreo esta palabra para decir que un árbol tenía una rama avada, es decir, doblada, torcida. También podemos traducirlo como estar doblado o estar torcido. Este es el antónimo de recto. ¿Ok? Es el antónimo de recto. Antónimo de recto. Todo lo que no es recto está avado. Avado. ¿Listo? Estar doblado o estar torcido. Ahora, es importante hacer énfasis en que es el antónimo de recto porque no importa el grado de torcido, no importa el grado de doblado. Puede estar doblado media línea. No es recto, está doblado, está avado, está torcido. Así que iniquidad viene de ahí estar doblado y se refiere a toda clase de comportamiento torcido. Toda clase de comportamiento torcido. Pero también se refiere a la condición humana. El ser humano, por naturaleza, está
avado, está doblado, está torcido. Ahora, una manera figurativa de verlo respecto a lo recto es que el hombre fuera recto es que el hombre amara a Dios y amara a su prójimo. Entonces pensemos en la vida del hombre como una línea. Como una línea. Supongan ustedes que esa línea está recta. Para hacerlo gráfico. Entonces, cuando hablamos de que un hombre es recto en todos sus caminos, cuando nos referimos a una persona que vive recta, nos referimos a una persona que ama a Dios y ama a su prójimo en todo lo que hace. ¿Está bien? Eso es una persona recta, que el camino de su vida a lo largo de sus años, todo su camino de vida es recto. Y recto porque el final o la meta de esa persona está en amar a Dios y amar al prójimo. La meta, el objetivo de alguien que está caminando amando al Señor de alguien que está caminando en la vida rectamente es amar a Dios y amar al prójimo. Cuando tu meta no es esa, ¿qué es lo que le pasa a tu camino? Se tuerce, está avado, se torció. Y entonces ya tu camino no luce amar al prójimo, sino que se tuerce a otras cosas, se desvía, se tuerce, se dobla. Se dobla, literalmente es doblado. Doblado, estar torcido. Así que cuando el ser humano pecó, y todos pecamos representados en Adán y Eva, ¿qué le pasó al ser humano? Su condición cambió. El hombre fue creado recto, pero el pecado de Adán hizo que todos nosotros, hoy en día, naciéramos ¿en qué estado? Torcido, doblados. Y aunque la carga de iniquidad o de avá no se refiere tanto a la condición humana, sino que se refiere más al comportamiento de estos seres humanos, nos da una idea de nuestra condición, porque el que camina torcido es torcido, ¿sí o no? El que tiene un camino doblado o curvo es un torcido. Si no lo tuviera curvo, él sería recto. Así que aunque la carga, vuelvo y digo, el significado o las veces que se usa en el hebreo, se usa más para señalar el comportamiento del ser humano que está torcido, también nos habla de nuestra condición, de cómo estamos. Avá o avón se refiere al comportamiento torcido, pero también aván y avón se refiere a las consecuencias. A las consecuencias torcidas o las consecuencias de caminar un camino torcido o de una vida torcida. Y esto nos habla de las consecuencias naturales de no amar a Dios y no amar al prójimo. ¿Cuál sería la consecuencia natural de no amar al prójimo? Sí, pero digamos en nuestras relaciones interpersonales, si yo no amo a mi vecino, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a pelear. En la práctica, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo no lo amo, si yo no amo a mi papá, si no amo a mi hermano, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a pelear, nos vamos a vengar. ¿Qué más vamos a hacer? Ciclos de represalias. Usted me hizo, yo le hago. Ahora que usted me hizo, entonces le voy a hacer a usted también. Y cada vez más grande, más feo. Gente lastimada, relaciones rotas. Llegamos al asesinato.
Entonces, ¿cuáles son las consecuencias cuando hablamos de iniquidad? Todo lo que tiene que ver con caminar torcido, con estar torcidos. Relaciones malas, represalias, venganzas, iras, pleitos. Pero también avá se refiere en la Biblia en el hebreo como castigo. Y esto me pareció interesante. Avá también habla, cuando hablamos de iniquidad en la Biblia, también habla de castigo. ¿Y por qué se refiere a castigo o qué connotación tiene esto? Es castigar en la Biblia es recibir su propio abono, su mismo avón. Y ya les explico esto. Es Dios castiga permitiendo que nosotros recibamos las propias consecuencias de nuestro camino torcido. Es decir, Dios ha establecido un camino recto. Y ese camino recto es amar a Dios y amar al prójimo. Si tú caminas por ese camino recto, estás en el camino que está pavimentado, en el que puedes disfrutar el viaje. Pero si tú de repente te sales de ese camino, tuerces tu camino y te vas por la selva, las consecuencias naturales de irte por la selva es que te vas a rayar, te vas a romper los pies, vas a sufrir. Entonces, cuando la Biblia habla de iniquidad, es llevar sobre sí mismo su propia iniquidad. Y es lo que Dios hace, es decir, tú estás torcido, tus caminos están torcidos, tu castigo será vivir las consecuencias de estar caminando por ahí. ¿Ok? Entonces, el castigo de aquel que tuerce su camino y odia a su hermano, el castigo de eso en sí mismo es la mala relación que va a tener con su hermano. Las peleas, el llanto, la ira, lo odio, me duele, te hiero, nos herimos, otra. Y Dios dice, ustedes van a llevar su propia iniquidad. Carga con tu propia iniquidad, mi amigo. ¿Eso qué es? Avá. Sí, ¿en qué sentido? Así lo presenta, digamos que el hebreo del Antiguo Testamento. Sé que lo preguntas porque hemos hablado de la consecuencia o el castigo de nuestro pecado, de nuestra maldad. Naturalmente es la muerte. Si quisiéramos que Dios castigara el pecado en alguien, o la iniquidad en alguien, o la transgresión en alguien, ese castigo se representa con muerte, y muerte definitiva, muerte física. Pero las consecuencias del pecado no son un castigo en su plenitud, vamos a decirlo así. Es decir, por ejemplo, alguien dice, yo qué sé, vamos a tomar un pecado así que traiga consecuencias. Ayúdenme a tomar un ejemplo. La promiscuidad, sí. Entonces, de repente por promiscuo medio sida, ¿cierto? Por promiscuo, medio sida. Entonces yo digo, medio sida porque Dios me está castigando por mi pecado. No sé si me van a entender. Ahora, ¿cuál sería el castigo de la promiscuidad? Si Dios quisiera castigar esa promiscuidad. La muerte. Estás así, te mato. La muerte, pum, se acabó. Y si no creías en Cristo, una muerte definitiva y eterna. Fin de la historia. Ese sería el castigo por su pecado. Ahora, el SIDA, ¿Dios lo castigó con eso? No, porque el castigo natural y justo de Dios es la muerte. Pero entendemos castigo no como la sentencia de Dios contra el pecado del hombre, sino al mismo sufrimiento que generan las consecuencias de lo que tú haces. Entonces Dios dice, estás yendo por el camino torcido,
yo no intervengo y permito que las consecuencias de tu iniquidad caigan sobre ti, así que carga tú tu propia iniquidad. A esas consecuencias te alcanzan, caen sobre ti y son muy pesadas de llevar. Las consecuencias de la iniquidad son pesadas. Ahora, yo quisiera también hacer, no sé si quedó claro eso, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, y me alegra que me hayas hecho la advertencia, porque tenemos que tener cuidado con usar esa palabra castigo. Es que Dios lo está castigando. No, Dios no castiga así. Dios castiga con muerte. Dios castiga con muerte. ¿Ok? Eso es lo que Dios hace. Castiga con muerte. Todo lo demás o es consecuencia natural de tu pecado. Si tú escupes para arriba, te cae en la cara. Si tú metes la mano en la candela, te quemas. Entonces, si tú metes la mano en la candela y dices, oye Señor, pero ¿por qué no me salvaste de quemarme? Es como, hey amigo, o sea, si metes la mano en la candela, te vas a quemar. ¿Sí? Es tu responsabilidad, eres un necio. Pero el castigo que merece nuestro pecado es la muerte, sí o sí. Todo lo demás, para los impíos, es consecuencia natural de su pecado. Y a los creyentes Dios no los castiga, sino disciplina. Prueba la fe, disciplina el mal comportamiento, porque Dios al que ama, disciplina. A todo el que tiene por hijo, lo disciplina. Es amor, pero es doloroso. Y Pablo dice esto en 1 Corintios, dice, yo la verdad que tenía que disciplinarlos y a ustedes les representó una tristeza muy grande porque los regañé feo. Pero gracias a Dios que esa tristeza no fue en vano, sino que esa tristeza trajo un arrepentimiento en sus corazones. A algunas personas se les disciplina y la disciplina Dios la usa para dos cosas. La primera, para identificar quiénes son sus hijos y quiénes no. Si se hace disciplina sobre alguien y ese alguien, en vez de asumir la disciplina con humildad, con arrepentimiento, no la asume, sino que se pone a los puños, la Biblia declara, ese es un impío. Pero si la disciplina te somete, te humilla y pides perdón, bueno, ahora podemos saber que este es un creyente. Esa es una de las formas por las que Dios nos disciplina. La otra cosa es para nuestra santificación. Dios nos disciplina para hacernos cada vez más santos. A sus hijos. Dios no disciplina a gente que no es de su pueblo, de sus hijos, que todavía no son sus hijos. Dios no disciplina a hijos. Ahora entendemos que solamente hay dos figuras paternas, por así decirlo. Solo hay dos simientes. Solo hay dos ascendencias. La simiente de Dios y la otra, ¿cuál es? La del diablo. Así que si tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Suena feo, horroroso, todo lo que quieras, pero es lo que la Biblia enseña. No hay grises, no hay un tío, no hay un familiar, no hay un pariente, no hay un tutor. No, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Gracias por la pregunta porque trajo la aclaración. Entonces, el castigo, veámoslo por el sentido de que nosotros lo entendemos así, o es la forma como Dios dice, sobre ti caerá tu propia iniquidad. Es lo que Pablo señala en Romanos capítulo 1, que dice, ellos no reconocieron a Dios, no le dieron gracias, así que Dios los entregó a sus propias pasiones desordenadas. Es decir, tienes ganas de hacer lo que se te da la gana. Ahí está. Y tu propio caminar traerá el peso de las consecuencias de tu pecado encima. Estos conceptos son importantes de entender porque cuando veamos la obra de Cristo vamos a ver cómo el Señor llevó nuestra iniquidad. Eso fue un rayito de luz en medio de esta clase.
Listo, entendido iniquidad. Quiero hacer una aclaración adicional. Me quedan 10 minutos para transgresión. He escuchado, también tuve que escuchar otros contextos de iniquidad, contextos de iglesia. Tal vez algunos de ustedes han escuchado eso, como una cosa es el pecado, pero la iniquidad sí es lo peor. Usted de pronto fue libre del pecado, pero usted no ha sido libre de la iniquidad. Y aparecen una cantidad de predicaciones con un sustento. Me escuché varias de ellas para no tener que juzgar a priori, sino sentarme, escucharlas, evaluarlas y al final orar por misericordia. Porque la idea de estas personas, aunque entiendo que es una buena motivación, es que a quienes predican este tipo de cosas quieren darle una explicación a por qué ellos tienen personas dentro de la iglesia que continúan pecando deliberadamente. Es decir, no entienden por qué su congregación está llena de personas que no creen realmente en Dios, que no viven como hijos de Dios. Entonces bueno, aquí hay un problema. Aquí hay un problema, ¿sí? Y entonces, siempre el argumento es, o te falta fe, o tú no has renunciado lo suficiente, necesitas ser libre, tú todavía no tienes al Espíritu Santo contigo, o alguna cosa menos decir contundentemente, tú no eres un hijo de Dios. Porque cuando el Señor nos trae de las tinieblas a la luz, todas esas cosas son hechas nuevas. Si tú vienes a la fe en Cristo, eres libre, eres lleno del Espíritu Santo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces no es, bueno amigo, de pronto tú sí eres hijo de Dios, pero todavía estás como muy carnal. Y de pronto tu problema es la iniquidad. Se ha malinterpretado la iniquidad como el pecado reiterativo. Como una cosa es pecar, que usted de pronto peca, pero ya cuando usted lo coge de parche, o sea, ya usted está cometiendo iniquidad. O sea, el pecado es feo, pero la iniquidad es horrible. Y es una forma más en la que la Biblia nos enseña nuestra condición, nuestra manera de caminar, nuestro pecado, nuestra maldad, la maldad como la practicamos. Es los caminos torcidos. Lo que pasa es que, claro, hay que mantener a la congregación con temor. Estos tipos de congregaciones tienen a la congregación con temor. Entonces tú no estás orando lo suficiente, tú no eres libre, tú no estás diezmando, ofrendando lo suficiente. Tienes que pactar, tienes que dar más plata, tienes que venir más tiempo a la iglesia. Necesitas más unción, necesitas más poder, te falta fe, te falta más fuego. Hoy va a traer Dios un fuego para purificar a su pueblo. ¿Eso de dónde sale? O sea, ¿dónde en la Biblia encontramos que Dios manda fuego espiritual para purificar a las personas? No existe tal cosa, solo existe la sangre purificadora de Cristo, no existe nada más. Arrepiéntete y cree en Cristo, no hay otra cosa más. No existe otra cosa más, el llamado es arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, no hay más. Pero es más fácil empezar a encontrar excusas y cosas para que la gente no piense que no es cristiana, no es creyente. Es realmente triste. Quería hacer esta aclaración porque ustedes se van a encontrar con eso en YouTube. De pronto usted pone en YouTube ¿qué es iniquidad? Y bueno, ahí el panorama es muy amplio y es lamentable a veces también. Transgresión. Vamos a ver la palabra transgresión. Es pesha. Transgresión es pesha. Pesha. ¿Qué pechar? Ese es el sustantivo, pero el verbo es pasha. Bueno, ¿qué significa pasha?
es hebreo. Estamos en hebreo. En griego es paraptoma. Si quieres, el griego es paraptoma. Transgresión. Listo. Paraptoma en griego. Por si quieren anotar, también existe la palabra amartía en griego. Amartía en griego es pecado, que es lo mismo que kata. Estamos viendo más el hebreo. Amartía en griego es paraptoma, con P antes de la T, paraptoma. Pesha o pasha. Paraptoma en griego. Les quedo viviendo iniquidad en griego, la verdad que no lo tengo acá. Pero bueno, digamos que estábamos estudiando más un poco la connotación hebrea, porque es la construcción de estas palabras en general aparecen en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento digamos que ya tienen una connotación más moral, más de pecaminoso, más, ahora sí, ya en el hebreo eran más palabras más usadas normalmente, cotidianamente. Bueno, pesha era violar la confianza. Y se los explico con un ejemplo. Con un ejemplo. Por ejemplo, robar es un pecado, ¿sí o no? Robar es un pecado. Entonces, si yo de repente veo que alguien dejó pagando ahí me voy a una tienda por allá en algún lado de gente que no conozco y voy por primera vez a esa tienda y veo que el señor dejó pagando ahí 20,000 pesos. Y digo, eso es pecar. Sí, erraste al blanco, no amaste a este señor, en fin, lo que sea, y eso está mal, moralmente está mal, robaste. Pero pesha o pasha sería si ese que te está atendiendo es tu papá. O ese que te está atendiendo es un amigo que dices, el tendero y yo somos parceros. Entonces, cuando tú le robas a alguien que tienes mucha confianza, que tienes una relación, eso se llama transgresión. Con lo que estás haciendo estás violando una confianza. Estás violando la confianza que te da una relación cercana. Bueno, agravados con menores. Ya. Entonces, pesha o pasha significa violar la confianza. Es cometer pecado, al final hacer algo malo, pero tiene la implicación que al hacerlo tú estás violando la confianza de alguien. Tú te estás aprovechando de la confianza que te dan. Y para explicar eso un poco, hablamos, un ejemplo de esto es, pensemos en un soldado romano. Ahora, ¿cómo son los soldados romanos? ¿Recuerdan ustedes los soldados romanos o los soldados de la época medieval? O un poco la época medieval, ¿no? Se vieron estas películas tenían un escudo, tenían una coraza, piensen en la armadura más cerrada que pueda haber. Entonces, cuando estos tipos estaban en la guerra, tenían toda esta armadura. Ahí estaban, con toda esta armadura puesta y dispuestos a la pelea. Pero cuando se acababa la guerra y llegaban a su casa, ¿qué era lo que estos tipos hacían? Se quitaban todo. Entonces, frente al enemigo tenían una armadura impenetrable. Pero, cuando llegaban a casa, tenían la confianza de andar sin armadura. Ahora, si alguien te mataba en la casa, era pesha, era violar la confianza. Así que una forma de entender esto también es traición. Traición, transgreder, traición. Es yo confiaba en ti, había una confianza que está representada en nuestra relación. Yo no tengo armadura frente a ti, es decir, tengo armadura frente a alguna gente que digo, esta me puede dañar, pero frente a ti yo no tengo ninguna armadura, he sido vulnerable, he abierto mi corazón, y tú me has pechado, has hecho pesha contra mí, has
transgredido mi confianza, me has traicionado. Eso significa pesha. Y pesha es una imagen representativa de la relación de Dios con su pueblo o con los humanos. Los humanos hemos traicionado a Dios. Adán violó la confianza que Dios le había dado. Y eso se le conoce como la transgresión de Adán. Él violó la confianza de Dios. Dios le permitió vivir en su jardín. Ahí estaba el jardín hermoso, lleno de vida, miles y miles de árboles de los que él podía comer. Solamente uno no podía comer. Y Dios le dijo, mi amigo, puedes comer de lo que sea, pero por favor este no. Este me pertenece, este lo guardo para mí, este no. De todo lo demás, sí. Y la imagen que tenemos es que Dios lo dejó libre en el huerto. Y podemos ver como una figura, lo que entendía Adán era que Dios se fue, los dejó ahí. Y mientras Dios no estaba a la vista de ellos, en presencia, ellos violaron su confianza y tomaron del árbol que Dios dijo no. Así que transgredieron la relación que tenían, traicionaron a Dios. Dios los había creado, les había llenado de todo lo bueno, los había puesto en un lugar hermoso, les había dado la confianza, les había proporcionado todo lo necesario. ¿Y qué hizo el hombre? Transgredió, hizo transgresión, violó la confianza que Dios le había dado. ¿Nosotros transgredimos cuando pecamos? Claro que sí. Porque ahora nosotros estamos en un nuevo pacto de amor y de gracia. El Señor nos ha hecho libres, ha roto el poder del pecado sobre nosotros, nos ha traído un pacto de amor, de cercanía. Él mismo ha tomado la intención de buscarnos porque Él sabe que nosotros no podemos buscarlo a Él. Nos ha traído con cuerdas de amor, nos ha tomado en sus manos. Ahora estamos en este pacto hermoso de gracia, de relación personal, y nosotros ocasionalmente transgredimos esa confianza, violamos esa confianza. Y hoy podemos decir, una nueva forma de arrepentirnos: Señor, yo he violado la confianza que me has dado. Soy un transgresor de tu ley. Y cuando decimos que somos transgresores de la ley, estamos diciendo, Señor, no te estoy amando a ti, no estoy amando a mi prójimo. Soy un transgresor de tu ley. Señor, sálvame. Estas son las palabras para pecado en la Biblia. Bien, ¿cómo les fue? Clase, aprendimos, preguntas. Rocío, ¿tiene una pregunta? Sí. Por favor, el micrófono, porque me gusta que quede grabado ahí las preguntas. Es acerca del pecado. Sí. Si Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, Él los creó, esa inclinación a hacer el mal, ¿de dónde salió? ¿Fue implantada? Ok. Esa pregunta no tiene respuesta. No tiene respuesta. ¿En qué sentido? Lo que estás preguntando realmente es de dónde viene el mal. Esa pregunta no tiene respuesta. No hay a dónde ir, no hay a dónde correr, no hay a dónde buscar, no hay a dónde encontrar respuesta a eso. Conocí a una persona que conocía a una persona que se dedicó 60 años estudiando eso, en los niveles más altos de academia teológica. Y su último ensayo fue, no se sabe. Investigaciones van, vienen, gente se ha dedicado a eso por completo. No hay forma de saberlo. ¿Por qué no hay forma de saberlo? Por un lado, entendemos que Dios es el paradigma de todo. La palabra paradigma significa que Dios es la cosa más alta que puede existir de todo.
Si tú crees que algo es bueno, Dios es el más bueno. Si tú crees que algo es fiel, Dios es el más fiel. Así que Dios es el paradigma de todo. Es el más de los más, el más. Pero si hablamos de maldad, todo viene de Él. Todo pertenece a Él. Ajá. Entonces, no, de verdad les digo, no hay respuesta. Pero eso no quiere decir que no nos esforcemos por intentar resolverlo. Porque claro que es mucho más beneficioso pasar 60 años y decir no sé, con plena convicción, pero entendiendo muchas cosas en el camino, que sencillamente fácilmente decir, no, eso no se sabe, no le pongo cuidado a esa vaina. Es el talón de Aquiles de cualquier debate teológico. O sea, si tú algún día vas a debatir contra un ateo, te va a preguntar, ¿de dónde viene el mal? Dile la más fácil de decir, mi amigo, eso no se sabe. Dime tú qué piensas, ¿de dónde viene? Puedes devolver la pregunta. No hay respuesta para eso. No hay un versículo bíblico, no hay... Ahora, la gente dice, pues el origen del mal es Satanás y cuando se cayó al cielo y que no sé qué, y que... No, eso es el origen de Satanás. Ya. Y lo otro es que el diablo no creó el mal porque el diablo no crea nada. Sintió envidia. Cuando Dios lo creó bueno también, pero ¿Quién le enseñó el mal a Satanás? ¿De dónde viene el mal? si Dios fue el que lo hizo también. Sí. Y se supone Gracias. que vivía arriba en el cielo. Todo era bueno. Entonces por allá también anda el mal. Pero ¿quién creó el mal? ¿Dios creó el mal? ¿Quién le llevó el mal al cielo donde todo es puro, donde Dios vive? Hombre, qué cosa tan, qué serpiente había en el cielo, ¿no? Pastor Pachito tiene otra pregunta, no sé. ¿No? Bueno, lamento responder eso, pero es lo que hay que responder. Bueno, No hay más. Dios lo creó. No hay origen del Dios mal. lo creó todo. Punto. Es como el origen de Dios. Ahora, otra cosa es que nosotros sabemos que tenemos un argumento que es el argumento de la causalidad, que es uno de los argumentos tal vez más fuertes acerca de la existencia de Dios. Que Dios es la causa inicial de todo. Todo tiene una causa. Sí, ese es el argumento de la causalidad. Entonces, todo tiene una causa y si todo tiene una causa, hay una causa inicial. Pero el mal es algo que los cristianos tenemos temor de decir. Dios creó el mal. No estamos intentando entender por qué lo creó, para qué. No. Estamos intentando entender de dónde viene el mal. Y eso no tiene salida. Encuéntrale todo lo que quieras, piénsalo, trasnocha, estudia, léete artículos. No hay nada a donde podamos ir. Pero aún así hazlo, porque se encuentran cosas interesantes en el camino. No, hay formas de debatir eso, pero definitivamente nunca van a ser una respuesta. Nunca. Si hay formas de debatirlo, tú puedes hablar, pero eso no tiene respuesta. No podríamos decir que Dios tiene una parte de mal. Es decir, Dios creó los leopardos y eso no quiere decir que Dios tenga una parte de leopardo. O sea, Dios no es de alguna manera leopardo porque Dios creó leopardos. Si Dios creó el mal, eso no quiere decir que Dios tiene mal. No hay algo mal en Dios. Lo que sí sabemos es que todo fue creado para su gloria. Así que por ahí tal vez hay algo de sentido, pero aún así no hay forma, o sea, no hay manera, no hay nada. La Biblia no registra nada. Nada de nada. Bueno amigos, esa ha sido la clase de hoy. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días.